La sierra de Grazalema, tierra de caliza horneada por el sol y olivos retorcidos, guardaba bien sus secretos. En el pequeño pueblo encalado de Valle Olivo, acurrucado como una perla perdida en sus pliegues, el tiempo parecía fluir tan lentamente como los hilos de agua en los resecos arroyos del verano. Clara Valero, una joven de 25 años, conocía el ritmo de esta tierra en sus huesos. 10 años habían transcurrido desde que la sombra de la muerte de su abuelo cayera sobre su modesta casa, una sombra que el implacable sol andaluz nunca había logrado disipar del todo. Oficialmente había sido un desafortunado accidente de caza en las escarpadas laderas del despeñadero del Cernícalo, aquellos traicioneros riscos que lindaban con las vastas fincas de don Mateo Figueroa. Pero en el corazón de Clara, una esquirla de duda, afilada como un trozo de sílex, siempre había permanecido. Su abuelo Antonio había sido un hombre íntegro, erguido como los robles centenarios, sus manos encallecidas por toda una vida de arrancar sustento a su pequeño trozo de tierra. Era su ancla, su cuentacuentos, su fuerza silenciosa después de que sus padres fueran arrebatados por las fiebres cuando ella era apenas una niña. Su pérdida había ahuecado un espacio en su mundo que una década no había llenado. Una tarde sofocante, mientras rebuscaba en un polvoriento arcón de madera, reliquia de las escasas pertenencias de su abuelo, los dedos de Clara rozaron un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Era su diario, de páginas quebradizas y amarillentas, llenas de su caligrafía pulcra y menuda. Nunca lo había visto antes. Con manos temblorosas lo abrió. La mayoría de las entradas eran mundanas, notas sobre el tiempo, la cosecha de aceitunas, el precio del grano. Pero entonces, en las semanas previas a su muerte, el tono cambió. Aparecieron frases crípticas, disputas por el agua. La linde del olivar viejo, MF no cede, su ambición no conoce límites. Y de forma escalofriante, unos días antes del accidente, siento una sombra tras de mí, que Dios me ampare. Don Mateo Figueroa. El nombre golpeó a Clara como un impacto físico. La vieja y latente duda rugió de nuevo, feroz e innegable. El catalizador llegó unos días después, tan inevitable como la sequía estival. El capataz de don Mateo, un hombre corpulento llamado Roque de ojos porcinos, desvió el escaso caudal del canal de riego del huerto en dificultades de Clara hacia los extensos campos de su amo. Cuando Clara protestó, con voz queda pero firme, Roque se mofó. El agua sigue el camino del poder, muchacha. Algunos aprenden por las buenas, y otros, hizo una pausa, su mirada barriendo hacia el despeñadero, una oscura silueta contra el cielo azul, conocen el destino de los que se oponen a don Mateo. La velada amenaza, la crueldad casual, un émez, en el diario de su abuelo, todo colisionó en la mente de Clara. Esa noche no durmió. La imagen de su abuelo, su risa, sus manos sabias, se mezclaba con las ominosas palabras del diario y la insolencia de Roque. El miedo, un nudo frío en su estómago, luchaba contra una incipiente determinación. Ya no era una niña impotente. Debía saber la verdad, por su abuelo, por ella misma. Su primera visita fue a doña Elvira, la panadera del pueblo, anciana, viuda, con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas estaciones y horneado el pan para incontables alegrías y duelos. Sus ojos eran como dos brasas inteligentes en un rostro surcado de arrugas. Clara le compró una hogaza de pan moreno, su aroma llenando la pequeña tienda. Doña Elvira, comenzó con cautela, usted que tanto conoció a mi abuelo Antonio, ¿recuerda algo extraño en los tiempos antes de su muerte? La anciana amasaba con lentitud, sus manos expertas moviéndose con una gracia ancestral. Antonio era un buen hombre, Clara, demasiado bueno para este valle a veces, suspiró. Hay tierras que claman al cielo y ambiciones que ciegan a los hombres. Don Mateo siempre ha tenido buen ojo para lo ajeno y poca paciencia con los obstáculos. No dijo más, pero sus palabras, ambiguas y cargadas de significado, fueron suficientes para confirmar que el camino de Clara sería arduo y solitario. El miedo de la comunidad era un muro invisible, pero palpable. En esos días llegó a Valleolivo Julián, el nuevo maestro. Joven, con el pelo revuelto y una mirada llena de un idealismo que aún no había sido erosionado por la dura realidad del pueblo, traía consigo el aroma de los libros y de un mundo más allá de las montañas. Se alojó en una pequeña habitación anexa a la escuela, un edificio humilde pero el único faro de conocimiento formal en kilómetros a la redonda. Clara lo conoció en la plaza, cuando él intentaba, con una mezcla de entusiasmo y torpeza, organizar un juego con los niños más pequeños
que lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Intercambiaron algunas palabras. Julián, al saber que ella era nieta de Antonio Valero, a quien algunos ancianos ya le habían mencionado como un hombre instruido para su condición, mostró un interés genuino. Una tarde, armada de valor y con el diario de su abuelo bajo el brazo, Clara se acercó a la escuela al finalizar las clases. Le contó su historia, sus sospechas, le mostró las crípticas anotaciones. Julián escuchó con atención, su rostro joven ensombreciéndose a medida que Clara hablaba. Inicialmente, el escepticismo luchó con la compasión. La historia sonaba a tragedia rural, a rencores antiguos. Pero la sinceridad en los ojos avellana de Clara, la lógica de sus temores y la palpable injusticia que emanaba del relato comenzaron a conmoverlo. Don Mateo Figueroa es el dueño de casi todo por aquí, ¿verdad?, preguntó Julián, más para confirmar lo que ya intuía. Clara asintió. Su palabra es ley. Nadie se atreve a contradecirle. Estos diarios, dijo Julián, tomando el cuaderno con respeto, son un testimonio personal, Clara. Pero para enfrentar a alguien como don Mateo necesitaríamos algo más, tangible. Lo sé, respondió ella, la voz apenas un susurro, pero es todo lo que tengo. Movido por un impulso de justicia, y quizás también por la solitaria valentía de aquella muchacha, Julián ofreció su ayuda. Soy nuevo aquí, no conozco los entresijos del pueblo, pero sé leer documentos, investigar en archivos. La iglesia vieja, el ayuntamiento, si es que guarda algo de utilidad, podríamos mirar. Y así comenzó una improbable alianza. Juntos, en las horas robadas al anochecer, se sumergieron en los polvorientos libros de la parroquia. El párroco, un hombre apocado y temeroso de Dios, pero más aún de don Mateo, les permitió el acceso con reticencia, recomendándoles no remover aguas pasadas. Entre registros de bautizos y defunciones encontraron un viejo mapa de lindes de la comarca, dibujado a mano décadas atrás. Al compararlo con las descripciones del diario del abuelo sobre el olivar viejo y la linde junto al arroyo seco, una escalofriante posibilidad tomó forma. La parcela donde Antonio Valero había encontrado la muerte, aquella que siempre habían creído parte de los terrenos comunales de caza, parecía haber sido absorbida por las vastas propiedades de don Mateo poco después del accidente. La linde se había movido. La noticia de sus visitas a la parroquia, como todo en Valle Olivo, no tardó en llegar a oídos de don Mateo. No hubo amenazas directas al principio, solo una fría indiferencia que era en sí misma una advertencia. El capataz Roque comenzó a mirar a Clara con una hostilidad más abierta. Los pocos vecinos que le compraban sus hortalizas empezaron a escasear, inventando excusas. Julián notó que el alcalde, un hombre servil a los intereses de Figueroa, lo trataba con una frialdad inusual, e incluso algunos padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela sin dar explicaciones. El cerco invisible se estrechaba. Doña Elvira, al ver a Clara más pálida y ojerosa, le ofreció un trozo de bizcocho con miel. «Ten cuidado, hija», le susurró mientras envolvía el dulce. «Hay perros que muerden sin ladrar, y el amo de la atalaya tiene muchos». La atalaya, la imponente hacienda de don Mateo, vigilaba el valle desde su colina como un ave de rapiña. Pero el miedo, en lugar de paralizar a Clara, avivaba una terca llama en su interior. La imagen de su abuelo, la injusticia de su muerte silenciada, el robo de su tierra, era demasiado. Debía seguir. «El despeñadero del Cernícalo», dijo Clara una tarde a Julián, su voz apenas audible pero firme. «Tengo que ir allí». Quizás quedó algo. Julián intentó disuadirla. El lugar tenía mala fama, no solo por la muerte de su abuelo. Se contaban historias de contrabandistas, de encuentros desafortunados, era escarpado, peligroso, pero la determinación en los ojos de Clara era inquebrantable. «Iré contigo», dijo él finalmente, sabiendo que no podría detenerla. La subida fue ardua. El sol de la tarde golpeaba con fuerza y el aroma a tomillo y romero aplastados bajo sus pies llenaba el aire. El despeñadero era una herida en la montaña, un caos de rocas grises y matorrales espinosos. El viento soplaba con un silbido lúgubre entre las peñas. Abajo el valle se extendía verde y marrón, diminuto. Clara recorrió el lugar con una concentración febril, su mirada escrutando cada piedra, cada arbusto. Recordaba vagamente haber venido aquí de niña con su abuelo a recoger espárragos silvestres, mucho antes de que la sombra de don Mateo se cerniera sobre ellos. El abuelo le había enseñado los nombres de las plantas, el vuelo de los cernícalos que anidaban en las cornisas y que daban nombre al lugar. Aves que todo lo ven,
había dicho él con una sonrisa enigmática. Fue Julián quien vio primero el leve brillo metálico entre unas hierbas secas, al pie de una gran roca plana que parecía un altar primitivo. Se agachó y recogió un objeto pequeño, deslustrado por el tiempo y la intemperie. Era un gemelo de camisa, de plata, con un monograma grabado, una F entrelazada con una M. Clara lo tomó, sintiendo su frío metálico en la palma de la mano. «Esto no era de mi abuelo», dijo con certeza. Su abuelo vestía con la sencillez del campo, nunca había poseído nada parecido. Figueroa Mateo. El corazón le dio un vuelco. La presión de don Mateo se intensificó. Un día se presentó en persona en la humilde casa de Clara. Era la primera vez que lo veía tan de cerca desde que era una niña. Corpulento, vestido con una elegancia sobria que gritaba riqueza y poder, su rostro curtido por el sol apenas mostraba emoción, pero sus ojos fríos la escrutaron como si fuera un insecto. Llevaba su característico bastón de madera noble con empuñadura de plata que golpeaba suavemente contra el suelo mientras hablaba. «Clara Valero», dijo con voz grave, una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. «He oído que tienes dificultades, que la tierra de tu abuelo no da lo suficiente». Hizo una pausa. «Estaría dispuesto a comprarla, a buen precio, para que puedas marcharte del pueblo, buscar una vida mejor en la ciudad». La oferta era una orden disfrazada. Clara sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «Esta tierra es mi hogar, don Mateo, y la memoria de mi abuelo vale más que cualquier precio». Una sonrisa gélida apenas curvó los labios del cacique. «La memoria a veces es una carga pesada, muchacha, y hay cargas que es mejor soltar antes de que te aplasten». Se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas. Julián, mientras tanto, había hecho sus propias averiguaciones sobre el gemelo. No era fácil en un pueblo donde la información fluía según los intereses del poderoso, pero logró hablar con un viejo platero de un pueblo vecino, ya retirado, quien recordó haber hecho un juego de gemelos con ese monograma para don Mateo Figueroa hacía muchos años, un encargo especial. Clara y Julián juntaron las piezas. El diario, el mapa que demostraba el cambio de lindes, el gemelo encontrado en el lugar exacto donde se suponía que su abuelo había resbalado accidentalmente, las veladas amenazas de don Mateo, su intento de comprarle la tierra. Tenían un caso moral abrumador, una certeza en sus corazones. Pero ¿pruebas legales? En aquella época, en aquel rincón olvidado de Andalucía, la palabra de un cacique pesaba más que la verdad de una campesina y un maestro recién llegado. Don Mateo, sin embargo, no era hombre de dejar cabos sueltos. Quizás subestimó la persistencia de Clara, o quizás su propia arrogancia lo cegó. Decidió que era hora de dar una lección definitiva, de aplastar aquella molesta insurrección antes de que cundiera el ejemplo. Una mañana, uno de los hombres de confianza de don Mateo, un tipo llamado Carmelo, de rostro astuto y servil, se acercó a Clara con un mensaje. «Don Mateo desea hablar contigo, Clarita. En la atalaya. Dice que tiene una propuesta que no podrás rechazar sobre las tierras de tu abuelo». Clara supo que era una trampa. Su instinto le gritaba peligro. Julián, al enterarse, se opuso rotundamente. «No vayas, Clara. Es demasiado arriesgado». «Si no voy», replicó ella con una calma desesperada, «nunca sabré la verdad completa. Y él ganará. Siempre gana». Miró a Julián. «Pero no iré sola. Necesito que estés cerca. Y doña Elvira, si pudieras avisarla, que esté atenta». El plan era arriesgado, casi suicida. Clara iría a la atalaya. Julián la seguiría a distancia, oculto, e intentaría buscar a doña Elvira o algún otro aldeano con un mínimo de conciencia, si es que existía alguno dispuesto a enfrentarse al temor que inspiraba Figueroa. La atalaya se alzaba imponente, sus muros blancos reflejando el sol implacable. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras cruzaba el umbral de la hacienda. Don Mateo la recibió en su despacho, una habitación amplia y sombría, decorada con muebles oscuros y trofeos de caza. El olor a cuero viejo y tabaco flotaba en el aire. «Siéntate, muchacha», dijo Figueroa, señalando una silla frente a su imponente escritorio de roble. Él permaneció de pie, dominando la escena. Clara obedeció, manteniendo la espalda recta, el diario de su abuelo apretado en su regazo. «Veo que sigues aferrada a ese viejo cuaderno», comentó don Mateo, sus ojos fijos en el diario. «¿Esperas encontrar en él algún tesoro escondido?» Su tono era burlón. «Espero encontrar justicia para mi abuelo, don Mateo», dijo Clara, su voz sorprendentemente firme. Figueroa soltó una risa corta y seca. «Justicia.
Una palabra muy grande para una campesina. Tu abuelo tuvo un accidente. Una lástima, sí. Era un hombre testarudo. Testarudo por defender lo suyo, replicó Clara. Sacó el viejo mapa de la parroquia. Esta tierra, señaló la parcela en disputa, le pertenecía, y usted se la apropió después de su muerte. Luego, con mano temblorosa pero resuelta, colocó el gemelo de plata sobre el escritorio. Y esto se encontró donde él cayó, no era suyo. Don Mateo miró el gemelo. Por un instante, una emoción indescifrable cruzó su rostro, tan fugaz que Clara casi dudó haberla visto. Luego su expresión se endureció como el granito. Cuentos de viejas, hallazgos fortuitos, desestimó con un gesto de la mano. Eres persistente, muchacha, lo reconozco, pero estás jugando con fuego. Se inclinó sobre el escritorio, su corpulencia ensombreciéndola. Tu abuelo era un iluso. Creía que un trozo de tierra baldía valía más que la buena voluntad de quien manda en este valle. Se interpuso en mi camino. Nadie se interpone en mi camino. Su voz, antes controlada, había subido de volumen, teñida de una ira contenida durante mucho tiempo. Interponerse en su camino justifica una muerte. La voz de Clara tembló, pero no retrocedió. Ese viejo se lo buscó. Estalló don Mateo, golpeando el escritorio con el puño. El bastón de plata resonó. No entendía que hay cosas que no se pueden detener. El progreso, mis planes. Esa tierra era esencial para el nuevo acueducto que traería más agua a mis olivares. Siempre fue mía por derecho, por visión. En su arrogancia, en su furia al verse confrontado por alguien a quien consideraba insignificante, las palabras brotaban sin filtro. No era una confesión directa del acto de matar, pero sí de la motivación, del desprecio, de la fría lógica que había llevado a la eliminación del obstáculo. En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió. Julián entró, seguido de cerca por doña Elvira, cuyo rostro, habitualmente impasible, mostraba una mezcla de temor y resolución. Detrás de ellos, asomándose con cautela, estaban 2 o 3 campesinos más, de los más respetados del pueblo, hombres que habían conocido y apreciado a Antonio Valero. Julián los había encontrado, les había contado lo que sabía, y el coraje inesperado de la anciana panadera los había animado a seguirla. «Hemos oído suficiente, don Mateo», dijo Julián, su voz clara y firme, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor. Doña Elvira avanzó un paso. «Antonio Valero era un hombre de bien, y su memoria merece respeto, no el olvido al que usted lo condenó». Don Mateo los miró, su rostro congestionado por la sorpresa y la rabia. Por primera vez en muchos años, el cacique de Valleolivo parecía haber perdido el control de la situación. Su fachada de poder omnipotente se resquebrajaba ante aquellos testigos inesperados. Intentó farfullar una negativa, una amenaza, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su autoridad moral, construida sobre el miedo y el silencio, se había derrumbado en aquella habitación. Las consecuencias no fueron inmediatas ni espectaculares, como suelen ser en los cuentos con finales rotundos. No hubo grilletes ni juicios formales en la capital. La influencia de don Mateo Figueroa era demasiado vasta, sus tentáculos demasiado largos para que la justicia oficial de la época lo alcanzara plenamente por la muerte de un simple campesino ocurrida 10 años atrás, basada en una confesión indirecta y el testimonio de unos pocos aldeanos. Pero algo fundamental había cambiado en Valleolivo. La historia de lo ocurrido en la atalaya, adornada y quizás magnificada, corrió de boca en boca, susurrada en las tabernas, en los lavaderos, en los campos al atardecer. Don Mateo ya no era el ser intocable, el dios terrenal cuya voluntad era incuestionable. Ahora era un hombre cuya bajeza había quedado al descubierto, un asesino moral a los ojos de su pueblo. El miedo reverencial se transformó en un desprecio silencioso, en una obediencia externa pero vacía por dentro. Sus órdenes se cumplían con más lentitud. Sus capataces encontraban una resistencia pasiva donde antes solo había sumisión. La justicia kármica se manifestó de formas sutiles pero implacables. Algunos de sus negocios más turbios comenzaron a salir mal, como si una mala estrella se hubiera posado sobre él. Una plaga inesperada afectó a una parte considerable de sus preciados olivares, aquellos por los que tanto había luchado. Su salud, antes robusta, comenzó a flaquear y se le veía envejecido, encorvado, como si el peso de su conciencia, o al menos de su reputación perdida, finalmente lo estuviera aplastando. El bastón con empuñadura de plata ya no era solo un símbolo de autoridad, sino un apoyo necesario. Clara había logrado su objetivo.
El nombre de su abuelo Antonio había sido limpiado, su historia rescatada del olvido. Encontró una paz interior, teñida de la melancolía por la pérdida irreparable y la dureza de la lucha. Pero era paz al fin. Decidió quedarse en Valle Olivo, en la pequeña casa y el huerto que eran su legado. Ya no era solo la nieta de Antonio Valero, sino Clara, la mujer que se había atrevido a desafiar al cacique. No se convirtió en una heroína aclamada con vítores, el miedo aún tenía raíces profundas, pero ganó un respeto silencioso y profundo. Su amistad con Julián se consolidó. El joven maestro, curtido por la experiencia, decidió también permanecer en el pueblo, continuando su labor educativa con una nueva comprensión de las complejidades de la vida rural. Juntos